un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Muy buenas tardes, muchos saludos. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Soy Víctor García Sáenz Inocencio y modero este programa, El Atrio de los Gentiles, con el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Fernando Moreno Orama. Vamos a continuar con esta serie de entrevistas en el atrio, como le llaman, o el atrio de los gentiles. Y hoy vamos a tener a un invitado siguiendo la secuencia que hemos estado teniendo de alternar jóvenes, personas de mayor edad, hombres y mujeres, personas destacadas en sus respectivos campos, y vamos a tener el placer de seguir haciéndolo. Pero yo no voy a aguar la presentación porque quiero que en este momento sea el decano Moreno Orama quien presente a nuestro invitado de hoy. Gracias, Víctor, y saludos a las personas que como siempre nos escuchan. El invitado de hoy es, como señaló Víctor hace un minuto, una persona joven que ha dedicado sus años de producción a construir un mejor Puerto Rico desde el campo de la economía. Me refiero al profesor Ricardo Fuentes Ramírez, profesor de economía en el Colegio Universitario de Mayagüez. Estuvo un tiempo como profesor y todavía colabora en varios proyectos en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y pues tiene un doctorado en el campo ya mencionado de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Así que, Ricardo, bienvenido al Atrio de los Gentiles. Para nosotros es un gusto que estés aquí. Y como estábamos hablando antes de empezar el programa, nos estabas contando cómo fue que llegaste al campo de la economía. Así que si compartimos eso con nuestro oyente. Vale, y muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Pues sí, en mi caso, yo recuerdo que decidí estudiar economía en una de esas orientaciones que nos dan a los estudiantes cuando estamos en escuela superior, y en ese caso yo estaba ya decidido que yo quería estudiar derecho. Eso era de hecho lo que yo tenía, esos eran mis planes originales. Pero entonces fue a mi escuela el doctor Edwin Irizarry Mora a darnos una presentación de la economía y invitándonos, ¿verdad?, a estudiar economía en el colegio de Mayagüez. Y me enamoró del campo. Yo ahí mismito en esa presentación decidí que lo que me interesaba era la economía. Sentía que las preguntas que yo tenía era en esa disciplina donde quizás las podía explorar, y así me fue. Estudié economía en el colegio de Mayagüez y lo seguí corrido para hacer la maestría y el doctorado en ese campo. ¿Y qué hace un economista? Yo creo que por el nombre de la profesión es fácil tener unas ideas que no necesariamente son el trabajo del día a día de un economista, ¿verdad? Y sé que hay múltiples campos dentro de esa disciplina. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de un economista en términos generales? Pues eso depende mucho del economista, ¿ya? Como tú me mencionas, ¿verdad? Es una disciplina con mucha diversidad a su interior, desde las escuelas de pensamiento económico hasta las diferentes ocupaciones, ¿verdad? O las diferentes áreas donde los economistas se desempeñan. Yo diría que hay 3 áreas principales donde uno suele encontrar economistas. Una es en las universidades enseñando, la otra es en el sector privado dándole consultoría a las empresas, y la otra es en el sector público dando asesoría al gobierno. Yo diría esos son los 3 espacios donde uno suele ver los economistas, dando asesoría al sector público, consultoría al sector privado y enseñando, ¿verdad?, en la academia. Pero, ¿verdad?, la economía es una disciplina que puede
yo le digo a mis estudiantes que sirve de trampolín para muchas cosas, o se puede aplicar de muchas maneras, porque si uno lo que le interesa es los negocios y el empresarismo, pues en la economía hay ese espacio, pero a la misma vez si uno le interesa la protección del medio ambiente y de ese balance entre sociedad y medio ambiente o la protección de lo que nuestros recursos ecológicos, pues similarmente, ¿verdad? Pues hay economistas ecológicos que se dedican a valorizar y proteger el medio ambiente. Y asimismo, ¿verdad? Pues hay toda una gama de campos dentro de la economía que hace el trabajo del economista bien diverso. Y asimismo, como está la economía ecológica, está, por ejemplo, la economía feminista y están las personas que se dedican a luchar por la equidad en el entorno económico. Así que yo diría que es a tu pregunta inicial, ¿verdad? ¿De qué hace un economista? Pues depende de él o la economista, hacen cosas bien diferentes. Víctor. Hasta hace poco tiempo la culpa de todo en nuestro país la teníamos los abogados. Yo creo que ahora estamos compartiendo el banquillo con los economistas. ¿Qué le decimos a las personas para explicarle que la culpa no es ni de los abogados ni de los economistas? ¿Cuál sería tu respuesta a eso? Yo diría que la culpa no es necesariamente de personas, sino de ideas que ya debemos haber enterrado hace mucho tiempo y no acabamos de enterrar. Porque, por ejemplo, cuando se habla de que la culpa es de los economistas, ¿verdad? Pues yo siempre añado, pero la culpa es de ciertos economistas. Y yo creo que hay, como mencionaba hace un momento, hay diferentes escuelas de pensamiento económico y los economistas culpables de lo que estamos sufriendo tienen nombre y apellido, ¿verdad? Es lo que cotidianamente le llamamos, ¿verdad? Los economistas neoliberales. Y yo creo que, bueno, porque no todos los economistas o las escuelas de pensamiento económico han jugado el mismo rol en la debacle que estamos viviendo, no solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y en particular son las ideas neoliberales las que yo digo que tienen gran parte de la culpa de lo que estamos viviendo y sufriendo. Y como menciono, son ideas que precisamente en la mañana de hoy en uno de mis cursos estábamos discutiendo que no hace ni sentido que aún no las hayamos enterrado, porque son ideas que se ha demostrado y requete demostrado que no sirven. Sin embargo, todavía la política pública es mayormente guiada por esas ideas neoliberales. Y por dar un ejemplo, yo recuerdo cuando Joe Biden estaba en campaña o recién habiendo ganado la presidencia, él tuiteó diciendo que trickle down economics is dead. Y le estaba diciendo que esta idea de trickle down economics lo traducen en español como la economía del goteo, una de las ideas principales del neoliberalismo, que no hay nada malo en que los ricos tengan mucho porque eventualmente esa riqueza nos va a gotear al resto de nosotros. El mismo presidente estaba diciendo que esa idea ya estaba derrotada, que eso ya nadie creía en eso. Sin embargo, eso no se ha traducido a una política pública diferente. Así que de la boca para afuera están enterrando el neoliberalismo desde hace ya varios años, pero no se ve un cambio en la política pública que nos dé un indicador, una indicación de que realmente se está enterrando el neoliberalismo. Y yo creo que ese es el reto, ¿verdad?, de nosotros en el corto plazo, ¿verdad? Yo diría que hay que de una vez y por todas, ¿verdad?, enterrar las ideas neoliberales, ¿verdad?, y ponerle clavo a ese ataúd, porque siguen, ¿verdad?, como ideas zombie volviendo cuando se ha demostrado que no funcionan. ¿Tú crees que el asunto de la pandemia ¿verdad?, las interrupciones que ha tenido en el mercado, las modificaciones que ha obligado a hacer en los campos educativos, laborales, en las rutinas básicamente del mundo entero, si esta crisis que estamos viviendo, por llamarla de alguna manera, va a tener un efecto en acelerar ese cambio de mentalidad en esas ideas que tú estás señalando, o si simplemente pues es una gota más en el balde y viene a empeorar lo que ya de por sí estaba en condiciones críticas?
Pues mira, yo esperaría que juegue un rol de una vez y por todas, ¿verdad? En enterrar las ideas neoliberales y siendo más específico en dos áreas principales. Una en la enseñanza de la economía. Los currículos de economía se tienen que actualizar para reflejar que estas ideas no han funcionado. Y por otro lado, en el sector público, en la política pública, que se tiene que actualizar. Así que yo esperaría que la crisis que ha ocasionado la pandemia acelere esos cambios tanto en la academia como en la política pública. Sin embargo, soy más cuidadoso con mi optimismo, porque cuando se dio la gran recesión del 2007-2008, fueron muchos los que dijeron, con esta crisis es que por fin vamos a actualizarnos nuevamente en las ideas económicas, porque si uno mira hacia atrás en la historia, cada vez que hay crisis económica profunda, se suele, ¿verdad?, ver un cambio usualmente en una buena dirección en el caso de la academia o la política pública. Estoy pensando, por ejemplo, en la Gran Depresión. Estas mismas ideas de lo que yo llamo un optimismo y fe ciega en el poder del libre mercado. Esas ideas eran las ideas dominantes a principios del siglo pasado, pero cuando llega la Gran Depresión, esas ideas quedaron en jaque y entonces dio paso a otras ideas de otras escuelas de pensamiento, como los institucionalistas, como los keynesianos, que proponían que el gobierno tuviese un rol más activo en darle dirección a la economía, buscando el bienestar social. Y de hecho, pues, Estados Unidos durante ese periodo ha sido, el periodo justo después de la Gran Depresión, ha sido uno de los periodos donde se dio crecimiento inclusivo. Hubo crecimiento en Estados Unidos y no era solamente de los más ricos, sino el ciudadano promedio en Estados Unidos mejoró su situación. Así que muchas personas pensaban que con la gran recesión del 2007 y 2008 se iba a ver un proceso similar y que asimismo como en la Gran Depresión, pues las ideas de libre mercado pasaron a un segundo plano con la gran recesión, que se iba a dar algo similar y que iban a regresar a una idea más en la línea de que el gobierno tenga un rol en darle dirección a la economía, en tener como meta no dejar que la desigualdad económica se vaya fuera de control, como se está observando en Puerto Rico y en Estados Unidos. Sin embargo, ese cambio no se dio con la gran recesión del 2007-2008. Así que hubo bastante desilusión en muchos economistas que pensábamos que la gran recesión iba a ser lo que nos iba a ayudar a actualizar la disciplina nuevamente y enterrar ideas que ya habían quedado, se había demostrado que no funcionaban, pero no se dio. Así que yo esperaría que la pandemia sea otro factor contribuyendo a esos cambios que deberíamos estar viendo. Pero de nuevo, ahora, dada la desilusión de lo que pasó después de la gran recesión, pues soy más cuidadoso. Pero sí hay mucha discusión, ¿verdad?, ahora mismo sobre lo que están llamando la importancia de enseñar la economía de una manera pluralista. ¿No? Porque yo creo que, siendo justo con mis colegas que todavía creen en ideas de libre mercado, tengo muchos colegas que todavía creen en eso y se los respeto. El punto es que eso no sea lo único que se enseñe. Y ahora mismo uno abre un libro de texto de economía y uno ve el currículo de un curso introductorio de economía y lo que se enseñan son las ideas de libre mercado. Y por eso el llamado reciente es hacia enseñar la economía de una manera pluralista, que se enseñen todas las visiones, la de libre mercado, al igual que la de la regulación, al igual que la economía feminista, la economía ecológica o la economía heterodoxa que propone imaginarnos nuevas formas de hacer economía, que no sea lo que siempre hemos conocido, ¿verdad? La economía solidaria, por ejemplo. Así que es en esa diversidad donde quizás están los debates más ricos y que podrían ser más productivos para el país, pero todavía la enseñanza de la economía está como que secuestrada por la idea de libre mercado. Si lográsemos un esclarecimiento de las ideas, todavía tendríamos que atender la realidad. Y la realidad es que hay cada vez una concentración de riqueza más grande de unos pocos que han adquirido un extraordinario poder político y por lo tanto para dictar los ordenamientos o para desmantelarlos al interior de los estados y consecuentemente para limitar los espacios de esa aspirada democracia, los espacios de libertad para operar transformaciones dentro de los estados.
¿Qué nos dice la economía sobre ese profundo déficit democrático y cómo afecta las posibilidades de mejorar la vida de las personas? Pues mira, yo creo que hay escuelas de pensamiento económico que llevan levantando esta bandera por mucho tiempo. El mismo, ¿verdad? Por ejemplo, la economía política radical, que es un subcampo de la economía. En la economía política radical, que es la escuela de pensamiento económico que se inicia con los trabajos de Carlos Marx, pues Marx era el primero en señalar que había un patrón, una tendencia en el capitalismo de cada vez más concentración y centralización de la riqueza, y que eso socavaba la democracia. Y y de hecho, él decía varias cosas. Él decía que se va a dar esa concentración de riqueza, esa concentración y centralización de la riqueza, que las crisis económicas van a ser parte del funcionamiento normal del capitalismo, que mientras haya capitalismo habrá crisis económica, y que el capitalismo iba a traer consigo revoluciones tecnológicas, pero que iba a ser un sistema incapaz de utilizar esas tecnologías para resolver los problemas más apremiantes de la humanidad, como la pobreza absoluta, la pobreza extrema, o hoy día, ¿verdad? La crisis del cambio climático. Y yo creo que la historia le ha dado la razón a Marx en las tres cosas. ¿Verdad? Por un lado, las crisis han sido parte recurrente del capitalismo. Nunca hemos logrado zafarnos de las crisis. La desigualdad ha permanecido como un factor constante y recurrente del capitalismo. Y nuevamente esa desigualdad o esa concentración de la riqueza socava la democracia. Y yo creo que por eso en la economía solidaria y en la economía política radical se habla de democratizar la economía, y en la medida en que democratizamos la economía, que eso incluye, por ejemplo, democratizar la empresa, que los trabajadores y las trabajadoras tengan una mayor participación de lo que sucede y lo que se decide al interior de la empresa. Democratizar la economía también incluye una mayor participación, ¿verdad?, ciudadana en el diseño de las políticas públicas que inciden sobre la economía, y que a través de esa democracia económica uno puede rescatar la democracia en general. Así que hay mucho, ¿verdad?, de overlap, ¿verdad?, entre ese llamado por profundizar nuestra democracia y lo que en economía se está discutiendo cuando se habla de democratizar la economía. Y yo creo que, sin duda alguna, para mí, ¿verdad?, esa debe ser la meta central, el profundizar la democracia en todas las instancias, una de las más importantes de ellas siendo precisamente en el ámbito económico. Necesitamos una economía democrática y no la tenemos. La realidad es que no tenemos una economía democrática. Uno tiene, por un lado, a nivel de las empresas funcionan como una mini dictadura de la gerencia en muchas instancias, donde el trabajador no tiene voz ni voto. Y a nivel de políticas públicas, el ciudadano promedio tiene muy poca influencia sobre el diseño de las políticas públicas que inciden sobre la economía. Quienes más influencia tienen son los buenos amigos del gobierno, o sea, que son personas de mucho dinero. Los grandes empresarios son quienes usualmente tienen más influencia sobre el diseño de las políticas públicas que el ciudadano promedio. O sea, que yo creo que, sin duda alguna, esa es debe ser uno de nuestros nortes principales, la democratización de la economía para profundizar la democracia en términos generales. Antes de irnos a la pausa, lo que estás diciendo no solamente es teórico, entiendo que en el mundo hay ejemplos donde las leyes establecen que los trabajadores de las compañías tienen cierto control de las acciones y no funcionan las empresas o las corporaciones como las conocemos acá en Puerto Rico, que seguimos el modelo de los Estados Unidos, sino que en Europa, en Alemania específicamente, los trabajadores ya tienen cierto poder, y eso permite una mejor distribución y un mejor ambiente laboral, de hecho. Sí, de acuerdo. Hay varios modelos empresariales con los que se ha experimentado alrededor del mundo para aumentar esa participación de los trabajadores y las trabajadoras en las decisiones de la empresa. Incluso en Puerto Rico tenemos casos, no como el modelo alemán, pero sí tenemos el caso de las cooperativas de trabajo, que las cooperativas de trabajo son quizás el ejemplo más
más radical de lo que es una empresa democrática, porque una empresa donde los trabajadores y las trabajadoras son simultáneamente codueños de la empresa como tal y la administran de una manera democrática. Y que tenemos muchas instancias micro, ¿verdad? De cómo uno puede hacer una empresa democrática. En el caso ya más a nivel de gobierno macro, algo que yo diría que me encantaría que en Puerto Rico se experimentara más con esto es la idea del presupuesto participativo, porque con el presupuesto participativo es una manera en la que uno podría involucrar al ciudadano en el diseño de políticas públicas o de programas que impacten la economía. Y yo creo que el presupuesto participativo a nivel de municipio, por dar un ejemplo, algo quizás viable que se debería estar discutiendo también. Bueno, es momento de una pausa, pero cuando regresemos, yo creo que ya que estamos aterrizando el tema un poquito de lo teórico al caso de Puerto Rico, pues quiero aprovechar el próximo segmento, Ricardo y Víctor, para conversar un poco sobre las situaciones actuales en Puerto Rico y cómo tú ves el desarrollo de nuestra isla. Así que vamos a una pausa y regresamos en breve. El atrio de los gentiles. Regresamos a esta segunda parte del Atrio de los Gentiles. Vuela el tiempo. Hoy el doctor Ricardo Fuentes Ramírez, economista y profesor del recinto universitario de Mayagüez, del colegio de la Universidad de Puerto Rico, y también lo ha sido y colabora con la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha comenzado a abrir el tren de aterrizaje y a traernos a la pista, a la dura pista de la realidad, y proponía como moderador el decano Moreno Orama que entrásemos a ello. Y yo tengo una propuesta. Vamos a decir que mencionamos una palabra o frase y el economista, dentro de la medida de lo posible, nos dice en una oración o en un párrafo lo que vislumbra como tendencias ahora mismo en Puerto Rico. Concepto sencillo. A mí me gustaría empezar con las perspectivas de la migración y lo que ello supone para la economía de Puerto Rico. Yo creo que la migración tenemos que hablarla, tenemos que incluirla en la conversación sin duda alguna cuando estamos hablando de la crisis económica que estamos viviendo en Puerto Rico desde el 2006. Y yo creo que la migración es el mejor indicador del fracaso de la colonia. Así que yo creo que eso ilustra, pero cuando tú tienes un país que está perdiendo su población, ilustra que ese modelo económico, ese sistema económico ha fracasado y por eso la gente lo está abandonando y está buscando mejores oportunidades en otro lugar. Si el modelo económico no hubiese fracasado, pues las personas no tendrían que buscar oportunidades, las mejores oportunidades en otro lugar, se podrían quedar aquí. Entonces, yo creo que la crisis económica que estamos viviendo, en esencia, socava lo que en otros países se ha mencionado como el derecho a quedarse en casa. Yo creo que en algunos países se está hablando de este asunto del derecho a quedarse en casa, de que uno no debería tener que ser un refugiado económico, porque a veces también se refieren a las personas que tienen que emigrar por asuntos económicos como refugiados económicos. Y en cierto sentido, la colonia y el fracaso del modelo económico de la colonia nos ha socavado nuestro derecho a quedarnos en casa y nos ha convertido, ya la mayoría de los puertorriqueños, hay más puertorriqueños viviendo afuera que adentro, ¿verdad? Tenemos una gran población de refugiados económicos. Y entonces, lo más que a mí me asusta es que las tendencias son a que esto va a continuar. Y esto va a continuar porque ahora mismo, ¿verdad? Estamos en una relación colonial donde hay total movilidad de los factores de producción. Eso significa que cualquier persona puede comprar un pasaje, pues mudarse a Estados Unidos, donde allá probablemente le van a estar pagando 2 y 3 veces de lo que le pagarían en Puerto Rico si es que consigue trabajo en Puerto Rico, porque encima de todo, en Puerto Rico tenemos un problema de desempleo estructural. Mientras que en Estados Unidos estaban casi en pleno empleo, aquí estamos históricamente arrastrando un desempleo estructural. Encima de eso, allá los salarios muchas veces son 2 y 3 veces más altos que aquí, o sea que hace
mucho sentido que las personas busquen mejores oportunidades allá, y nada indica que esto vaya a cambiar en el futuro cercano. O sea, que la isla se nos va a seguir vaciando. Y en ese sentido, mientras tanto, estamos observando y que todo el país está bien atento a estas conversaciones sobre la llegada de muchas personas de afuera. O sea, que en cierto sentido, yo digo que lo más que me asusta de esto es como la culminación del colonialismo, al punto de que nos están terminando de desplazar del todo de nuestra nación y de nuestro país. Y yo creo que de nuevo, lo más que me asusta es que no veo ninguna señal de que esto esté cambiando. No veo ninguna señal de que esto vaya a mejorar sustancialmente. Todo lo contrario. Ahora mismo, todas las proyecciones oficiales del gobierno es que la isla va a seguir vaciándose y la población va a seguir reduciéndose, mientras observamos la llegada de personas del exterior. O sea que son tendencias sumamente preocupantes. En esa línea, a mí me parece irónico que, ¿verdad? Tú y yo somos más o menos de la misma generación, y en los 90 en el país de lo que se hablaba era de sobrepoblación. Y en cuestión de una década estamos hablando de infrapoblación, y no solo es alarmante el asunto de la gente que se va. A mí me parece que es alarmante que los que están no están reproduciéndose, y las tasas de natalidad están en niveles críticos y el gobierno no hace nada, ¿verdad? Uno pensaría que de alguna manera se incentivaría el hecho de que la gente tenga más hijos, y es un tema que ni se habla, ¿verdad? Nos estamos enfocando un poco más en la gente que se monta en un avión y se va, que claro, son las personas en edad productiva, la mayor parte, pero no estamos pensando en que nuestra población lo que está haciendo, los que se quedan son las personas envejecientes o envejecidas ya, y que no va a haber una generación de apoyo para esas personas. De acuerdo. Y yo creo que lo que a mí me ilustra es que yo soy padre de niñas pequeñas, y debo decir que ser papá no está fácil, y ser mamá no está fácil, es un reto. Y sobre todo en un ambiente, por ejemplo, donde, ¿verdad? Yo soy bien comparativo y me gusta comparar con cómo se están dando las cosas en otras sociedades, y a diferencia de Europa, aquí en este lado del mundo, no, ser papá y ser mamá está fuerte. No hay, por un lado, un ambiente donde los empleos uno sienta que está ese espacio, ¿verdad? Por ejemplo, para hablar de una cosa, licencias de paternidad y maternidad. En Puerto Rico no tenemos licencias de paternidad, y las licencias de maternidad que hay son bien raquíticas comparados con las licencias que hay en otras partes del mundo. Una infraestructura de buenos cuidados públicos, gratuitos, de buena calidad, eso no existe en este país. O sea que realmente no están las condiciones para que las generaciones más jóvenes se sientan que tienen el apoyo o las condiciones o los recursos para tener hijos y tener hijas. O sea que yo creo que sin duda alguna eso también debe ser parte de la conversación, y usualmente no se menciona o no se menciona lo suficiente. Y no, yo soy bien comparativo y no me gusta reinventar la rueda. Como que uno mira hacia otros países que tienen ya una infraestructura montada, que tienen una serie de derechos para su población, que nos sirve de modelo de lo que podríamos hacer aquí, para que las personas jóvenes pues, se sientan que tienen las condiciones para empezar una familia. Pero, de nuevo, tenemos muchos problemas. Uno son las gringolas, con el pun intended, porque pues, solamente miramos hacia nuestros vecinos al norte, y rara vez miramos hacia lo que está sucediendo en Europa. Yo creo que eso también es gran parte del problema. No hay que reinventar la rueda. Muchas veces las soluciones ya se están implementando en otros países, pero no miramos hacia allá. Doctor, o Ricardo, vamos a seguir añadiéndole capas a esto, pero no es para salir deprimido. Pues, tendremos unos minutos para la ronda del optimismo, pero hablemos del problema del empobrecimiento y de la desigualdad, porque los que se quedan no se quedan en mejor condición, ni mejora su condición.
y el país sigue siendo tan profundamente desigual como ha sido y empeorando. ¿Qué dice los nuevos conceptos económicos del factor pobreza y desigualdad en términos del lastre que eso supone para el desarrollo? Ahí mismo me contestaste la pregunta con la última parte de esa oración. Las investigaciones en el campo de la economía del desarrollo ya han confirmado y constatado que la pobreza y la desigualdad obstaculizan el crecimiento y el desarrollo económico. Eso ya está confirmado, ¿verdad? Yo diría que eso ya ni siquiera está en debate. Por eso uno ve que incluso organizaciones internacionales que históricamente habían ignorado estos temas, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son dos organismos internacionales que por mucho tiempo eran las caras a nivel global de la idea del neoliberalismo y eran de los que, ¿verdad?, metían por ojo, boca y nariz las ideas neoliberales a los países en vías de desarrollo. Tú tienes que hasta estas organizaciones han tenido que rectificarse, echarse para atrás en muchas cosas y ahora ellos están diciendo cometimos errores y hay que hablar, no basta con hablar de crecimiento económico, que la economía sea más grande, ¿verdad?, en sí mismo no dice nada. Hay que hablar de desarrollo, de crecimiento inclusivo y a lo que se refieren con crecimiento inclusivo es que sea crecimiento acompañado de reducciones en los niveles de pobreza, de reducciones en los niveles de desigualdad, porque si ese crecimiento no es inclusivo, no es verdadero desarrollo, realmente las economías, si crecen menos o a un ritmo, ¿verdad?, más lento, y ese crecimiento no mejora la calidad de vida de la población en general. O sea que, en fin, yo diría que todo, a ver, aquí en Puerto Rico se habla mucho de la necesidad de un plan de desarrollo económico, pero sin duda alguna, un componente central de lo que debería ser un plan de desarrollo para Puerto Rico tiene que ser reducir la pobreza y la desigualdad, porque de nuevo, más allá de que Puerto Rico es la jurisdicción más pobre de todo el territorio, ¿verdad?, estadounidense, de que tenemos uno de los niveles de desigualdad más altos de la región, el más alto de Estados Unidos, ya la literatura confirma que si esa es la dinámica, si la pobreza es alta y la desigualdad alta, lograr el crecimiento y desarrollo económico va a ser un reto. Y eso explica en gran medida por qué Puerto Rico no acaba de salir de esta crisis tan larga en la que llevamos, y es que no hemos trabajado con la pobreza y la desigualdad. Y que ese debería ser el punto de partida, cómo reducimos la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico. Y yo creo que hay organizaciones que están haciendo muy buen trabajo en esta dirección, en particular, y siempre los menciono porque su trabajo es excelente, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, en particular su rama de investigación, donde tienen de directora a la economista Marian Chautegui, ellos publicaron un manual de política pública, básicamente, de todas las políticas públicas que se ha evidenciado que funcionan para reducir la pobreza. Incluso lo costearon, ¿verdad? Nos costaría tanto implementar estos programas para reducir la pobreza en Puerto Rico. De nuevo, solo que la evidencia demuestra que estas son las cosas que funcionan. E incluso no solamente ponen el costo, dicen toda la actividad económica que eso podría recuperar. O sea que al final del día eso se recupera y por encima. Sin embargo, el gobierno ha sido muy tímido en adoptar esas políticas e implementarlas. Y yo creo que ahí está el reto también. Yo creo que nosotros en Puerto Rico tenemos expertos y expertas en diferentes áreas que ya tienen propuestas concretas de cosas que podemos hacer, pero rara vez el gobierno las adopta y las implementa de una manera significativa. Si lo adoptan es o de la boca para afuera o de una forma muy tímida y no se implementa, ¿verdad?, quizás como se debería implementar. Ricardo, y hago mi última intervención y le paso los dados a Fernando. El gobernador de Puerto Rico fue a Washington los otros días y dijo dos cosas que a mí me dejaron tieso. La primera, que Puerto Rico había dejado su quiebra atrás, aunque haya que estar pagando 30 o 40 años hacia adelante. Y la segunda, que se acabó la época de las restricciones y de los cobros, que ahora lo que viene es a invertir, lo que viene es la inversión en la gente.
¿Eso es un planteamiento realista o es parte de lo que estamos acostumbrados a ver en Puerto Rico? Pues yo creo que yo no veo que haya ningún indicio de que esto sea algo diferente a lo que siempre hemos visto. Y ahora mismo, por ejemplo, en el mismo plan fiscal compartido, ¿verdad? Entre el gobierno y la Junta de Supervisión, ¿verdad? Uno no ve ninguna estrategia de desarrollo económico, de desarrollo económico. Y de nuevo, yo creo que hace falta un plan, y hasta que no veamos un plan de desarrollo económico sobre la mesa, yo no voy a atreverme a decir que hay señales de que algo va a cambiar, pero a la misma vez no basta solo con que haya un plan, porque en estos días vi la empresa Estudios Técnicos publicó una bibliografía anotada básicamente de todos los planes de desarrollo económico que se han hecho en Puerto Rico, tanto por gobierno como sector privado, como la academia. En Puerto Rico se han diseñado docenas y docenas de planes de desarrollo económico, así que sin duda alguna hace falta hacer un plan de desarrollo económico, pero que no sea un documento para engavetar o un PDF para dejar en una computadora engavetado virtualmente. También tiene que haber una discusión sobre por qué Puerto Rico fracasa abismalmente en la ejecución y en la implementación de estos planes. O sea que sin duda alguna no es reciclar los que ya se hicieron, aunque ¿verdad? Estoy diciendo que se han hecho muchos, no es que hay que coger uno y reciclarlo. Sin duda alguna tenemos que volvernos a sentar en la mesa y pensar qué es lo que hace más sentido en esta coyuntura actual. Pero de nuevo, no es sencillamente escribir un plan, porque planes se han escrito docenas por año, es implementarlo y cómo uno lo ejecuta en nuestro contexto político. Yo creo que es el mayor reto, porque al final del día yo creo que una de las debilidades institucionales más fuertes de Puerto Rico es las particularidades de nuestro partidismo político, ¿verdad? El poder compartido entre estos dos partidos dominantes que para colmo deshacen mucho de lo que inicia al otro, o sea que ni siquiera hay una consistencia en las políticas públicas de estos partidos, y necesitamos de nuevo un plan, pero también lo que muchas personas llaman un pacto social, ¿verdad? Tenemos que todos estar en la misma página de que este va a ser el plan que todos vamos a apoyar por los próximos 15 años. Y de nuevo, que no solamente que se diseñe el plan, sino tener instituciones que aseguren que se va a implementar y ejecutar. Cuando eso esté sucediendo, ahí yo me atrevería a compartir el optimismo del gobernador y podría decir, pues sí, hay señales de que las cosas están mejorando en Puerto Rico, pero si eso no se está dando, yo estoy en mi postura pesimista. Bueno, pero como dijo Víctor ahorita, vamos a abrir un espacio al optimismo. Pienso igual que tú, tiene que haber unos mínimos que como país estemos todos de acuerdo, independientemente si hay un gobierno rojo, azul, verde, amarillo, del color que sea, en la fortaleza, y que hay unas cosas que no sean negociables. Que si yo en Costa Rica, por ejemplo, la protección del medio ambiente, no importa si es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, es un valor de la ciudadanía y es un motivo de orgullo nacional, y eso pues está dado y ya se da por sentado en cualquier discusión. Así que nosotros tenemos que buscar esas áreas comunes que yo sé que como país las tenemos, que un poco sentarnos en la mesa y tener una conversación seria y sosegada, sin populismo y otro tipo de ruidos. Pero háblanos un poco, si te tocara a ti hacer ese plan o dirigir los esfuerzos de ese plan, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde tú empezarías? No, reducción de pobreza y desigualdad. Eso es crítico. Y si uno quiere que la economía realmente despegue de una manera sostenida a largo plazo, el componente de reducir pobreza y desigualdad tiene que estar allí. Y de nuevo, ya lo más difícil ya está hecho, porque lo más difícil es uno hacer ese análisis de qué se ha evidenciado que funciona. Y ya tenemos instituciones como el Instituto de Desarrollo de la Juventud que han hecho ese esfuerzo. O sea que ya lo más difícil, yo diría que está, bueno, no es lo más difícil, lo más difícil es ejecutarlo, implementarlo, pero uno de los pasos más importantes ya se dio. Lo otro es la educación pública. Yo creo que hay que fortalecer la educación pública desde preescolar hasta
la educación universitaria. Y eso en Puerto Rico es complicado porque no es meramente un asunto de invertir más en educación. Uno ve el presupuesto que tiene el Departamento de Educación y uno lo compara con otras naciones, y Puerto Rico realmente invierte una cantidad significativa en educación. Lo curioso es que no vemos los mismos resultados que países que están gastando lo mismo que nosotros. Uno nos compara con países que invierten cantidades similares, pero en términos proporcionales a nosotros, los resultados, y uno no ve los mismos resultados ni en términos de student outcomes, ¿verdad? Del rendimiento de los estudiantes, ni tampoco en cómo eso se traslada a actividad económica. Así que hay algo mal en nuestro sistema educativo, que estamos invirtiendo quizás una cantidad apropiada, pero no está dando los resultados que buscamos. Así que yo creo que nosotros necesitamos una profunda, ¿verdad?, reforma educativa, y de nuevo yo creo que hay que ser empírico y no reinventar la rueda, mirar hacia el resto del mundo. Y por dar algunas cosas que, ¿verdad?, yo no soy experto en pedagogía ni en políticas de la educación, pero por lo que he leído, ¿verdad?, una de las cosas que he notado, por dar un ejemplo, Finlandia se reconoce como uno de los países con uno de los mejores sistemas educativos. Ellos han totalmente reformulado cómo se enseña. O sea, que es algo bien diferente a nuestro sistema educativo actual. Y no solo eso, ¿verdad? Algo de las cosas que a mí también más me llama la atención es que en Finlandia ser maestro paga lo mismo que si tú eres médico, abogado o ingeniero, ¿verdad? Que es las profesiones que aquí usualmente uno asocia ¿verdad? Con un sueldo alto. Y en Finlandia los maestros, y es una política pública, se quiere que los maestros y las maestras ganen como ingenieros, médicos y abogados, porque se entiende el valor que tienen y la importancia que tienen para la sociedad, para nuestros niños y niñas, para nuestro futuro. Similarmente, el asunto de la cantidad de estudiantes por maestro o por maestra en el salón de clase, hay una conciencia, ¿verdad?, de asegurar que hay una cantidad, ¿verdad?, de pocos estudiantes por cada maestro o maestra. Así que hay muchas cosas que no hay que reinventar la rueda. Vamos a mirar qué funciona en otros países. Los países que tienen el mejor sistema educativo, pues vamos a empezar por ellos. ¿Cómo lo hacen ellos? O sea que hay que trabajar con nuestro sistema educativo, y de nuevo, desde preescolar hasta la universidad. Yo creo que definitivamente hay que fortalecer la educación pública. La Universidad de Puerto Rico, un recurso clave para el desarrollo económico, y sin duda alguna nosotros le recortamos el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico en una coyuntura donde lo que hacía más sentido era aumentárselo, ¿verdad? Porque tiene la Universidad de Puerto Rico como recurso para el desarrollo económico, ¿verdad? Sin duda alguna tiene mucho potencial. O sea que yo creo que, de nuevo, ¿qué debería estar en mi wish list, ¿verdad? De que debe estar en la mesa para ese pacto social: reducción de pobreza y desigualdad. También, ¿verdad?, fortalecer la educación pública. Y finalmente, yo diría que fortalecer nuestras instituciones públicas y la planificación. Nosotros necesitamos como país tener instituciones gubernamentales que tienen los recursos para llevar a cabo análisis económico, para llevar a cabo planificación. Y de nuevo tenemos herramientas, ¿verdad? La Escuela de Planificación de la UPR podría estar trabajando de cerca con la Junta de Planificación para desarrollar planes ambientales, urbanos, económicos, a largo plazo, con participación ciudadana. Pero para eso necesitamos fortalecer nuestras instituciones gubernamentales, y no estamos allí todavía. Bueno, Ricardo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Como a todas las demás personas que han pasado por este programa, la invitación queda abierta a seguir esta conversación, y te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas compartido con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la comparecencia, y será hasta la semana próxima en el Atrio de los Gentiles.
Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.